El Salmo 150, el versículo 6 nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Lo que respira, lo que tiene esa capacidad que el mismo Dios nos ha dado, que se concentra en el aparato respiratorio, que es parte de lo que vamos a ver ahora. Pero lo importante de este mensaje es que todos los que respiramos tenemos que alabarle. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y te bendeciré. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, dice el Salmo 145. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Importante esto. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana. El tema que abordaremos hoy es tráquea y pulmones. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Pues bien, en todo lo que hemos visto del aparato respiratorio previamente en la región del cuello y de la cabeza, pues nos ha tocado analizar la parte inicial del aparato respiratorio, que es los senos nasales, las fosas nasales y los senos paranasales, que se continúan con la faringe, que es un órgano mixto de la digestión y de la respiración, para continuarse con la laringe. Hemos hecho entonces un estudio minucioso de estas partes del aparato respiratorio y ahora entraremos al estudio de lo que se viene a denominar vía respiratoria inferior. Precisamente las cuerdas vocales vienen a ser el límite natural entre lo que viene a ser la vía aérea superior y la vía aérea inferior. En esta imagen de Adam también vemos lo mismo y que además la boca se convierte también en una vía alternativa para el ingreso hacia la vía respiratoria. No nos olvidemos que las relaciones de continuidad y contigüidad que tiene la vía respiratoria con las estructuras de la cabeza y del cuello son determinantes en algunos casos cuando se debe hacer un manejo de la vía respiratoria y de la respiración, como es lo que ha ocurrido en este último tiempo de pandemia de COVID. Pues como verán ustedes en esta imagen, los dientes demasiado grandes pueden interferir en un adecuado manejo y ventilación de los pacientes, lo mismo que una lengua muy grande. Ahora, un cuello corto con una jiba a nivel de la parte superior del tórax y el cuello también nos pueden perjudicar en el manejo de esta vía respiratoria. Y mencionaremos un factor más que es la obesidad. La obesidad también hace muy dificultoso el manejo de la vía respiratoria. Sin embargo, hemos ideado algunas técnicas que nos pueden ayudar a un manejo más seguro de la vía respiratoria, entre los cuales pues está el empleo de endoscopios. Sin embargo, todavía es algo que no es de diaria utilización. Sin embargo, pues les llamo la atención para que ustedes sean los que utilicen diariamente endoscopios y pues den la seguridad a su paciente y a sí mismos. La tráquea. La tráquea es entonces la parte que viene a ser la vía respiratoria inferior, que comienza a nivel de la vértebra cervical 6 y en los tratados antiguos decían pues que terminaba a nivel de la vértebra torácica 4. Sin embargo, los estudios dinámicos y con paciente vivo nos han revelado que la tráquea termina a nivel del cuerpo de torácica 5 y o en ocasiones en el disco que separa T5 de T6. Por lo tanto, es un poco más larga de lo que pensábamos y pues en el sexo femenino mide 11 centímetros y en el sexo masculino mide 12 centímetros la tráquea, que tiene una dirección oblicua inferior y posterior. O sea que en su parte inicial está más cerca a la región anterior y en la parte terminal está mucho más alejada. Esto se evidencia
puesto que el primer anillo traqueal se encuentra aproximadamente a una distancia de 15 milímetros de la piel. En cambio, la transición entre la tráquea torácica y la tráquea cervical a nivel de la parte superior de la horquilla del esternón se encuentra aproximadamente a 3 centímetros de la piel y así se va haciendo más profunda hasta llegar a su bifurcación. La tráquea, pues, es un órgano cartilaginoso, musculoso y membranoso. Como habíamos mencionado, ahí está una imagen real de la tráquea que se divide en sus bronquios principales, como hemos dicho, a nivel de la vértebra torácica 5 o el disco que separa T5 de T6. Y pues como habíamos mencionado, en el sexo masculino aproximadamente 12 centímetros y en el sexo femenino 11 centímetros. No hay mucha diferencia. ¿Cuál es la estructura de la tráquea? Pues la tráquea tiene como un esqueleto los cartílagos, que se continúan con los cartílagos de la laringe. Estos cartílagos tienen la forma de una C abierta hacia atrás, son cartílagos hialinos y la parte posterior de los extremos libres de estos cartílagos están unidos prácticamente por una musculatura lisa que se viene a denominar musculatura tráqueo-bronquial, conocida anteriormente con el nombre de músculo de Reis-Sen. Esta musculatura lisa, pues es la que se contrae en algunos estados como los alérgicos agudos, como el asma, y hace que el calibre de la vía respiratoria disminuya. Además del esqueleto cartilaginoso y la unión muscular en la parte posterior, vamos a encontrar una parte periférica adventicia y una parte interna submucosa y una mucosa. La mucosa traqueal es pues típica mucosa respiratoria, como vamos a ver más adelante, cilíndrica, pseudoestratificada, con cilios vibrátiles y células caliciformes. Y además existen estas otras que son células cebadas que van a producir la histamina o 5-hidroxitriptamina. Precisamente esa sustancia es la que se libera en caso de alergias y esa sustancia es la que va a ir a incitar al nervio tráqueo-bronquial y va a hacer que se contraiga y disminuya el calibre de la vía respiratoria, muchas veces de manera muy dramática. Generalmente existen 16 anillos o cartílagos traqueales, y en la unión de cada uno de estos hay una depresión que se llama depresión interanular, que está ocupada por el tejido fibroso que une cada uno de estos cartílagos. Como habíamos dicho, la capa mucosa de la tráquea tiene un epitelio pseudo estratificado cilíndrico con células caliciformes y cilios vibrátiles. Entonces, las células caliciformes van a producir el moco y los cilios vibrátiles todo el día y toda la noche estarán moviendo en dirección hacia la parte externa cualquier partícula que llegue hasta este nivel. Ese movimiento no es un movimiento anárquico, es un movimiento rítmico, más o menos circular, que se denomina metacronismo del flujo mucociliar. En la parte inferior, el último cartílago traqueal puede presentar una prolongación que va a hacer prominencia en la mucosa a nivel de la bifurcación de la tráquea. Esa prominencia, que está señalada aquí con una X, es la que se denomina carina. Y ahí están los dos orificios que están dando ingreso a los bronquios principales después de haberse dividido la tráquea. El diámetro de la tráquea en los recién nacidos es de aproximadamente 5 milímetros. En los niños de 5 años es de aproximadamente 8 milímetros de diámetro transversal. En adolescentes, desde los 12, 13 años hasta los 15, es de 10 milímetros y en adultos es de 16 milímetros. Sin embargo, todas estas mediciones se han realizado en cadáveres, verificándose que en un adulto el diámetro de la tráquea alcanza máximo hasta 12 milímetros. Entonces, estos aspectos son muy importantes en la práctica clínica. No tanto el diámetro, sino todo el calibre en realidad de la tráquea, que podemos dar una regla empírica muy útil, que es que el calibre de la tráquea corresponde al grosor
del dedo meñique. Entonces, si ustedes necesitan intubar a un paciente, deben medir el calibre del tubo que van a introducir con el dedo meñique del paciente. El calibre del tubo que concuase con el calibre del dedo meñique es el adecuado para ser introducido en la tráquea. De todas maneras, este diámetro transversal de la tráquea que se ha mencionado es una medición en su parte superior. En su parte inferior va ensanchándose hasta alcanzar unos 18 milímetros, o sea, sube unos 2 milímetros más en todos los casos en la parte inferior. La tráquea tiene una porción cervical y una porción torácica. Vamos a ver en este caso las relaciones de la porción cervical. Por delante de la porción cervical se encuentra el istmo de la glándula tiroides, que está cubriendo del segundo al cuarto anillos traqueales, ya dejando libres los de arriba. Entonces, del segundo al cuarto anillos traqueales, el istmo está cubriendo a la tráquea. Por delante de la tráquea también vamos a encontrar, pues, a los músculos infrarioideos, especialmente al externo tiroideo, que se encuentra muy en relación con la tráquea, y luego los otros, el esternocleidoideo, el homoioideo, que ya son relaciones un poco más a distancia en la parte anterior. También podemos mencionar una relación a distancia que son las venas yugulares anteriores. En la cara posterior de la tráquea vamos a encontrar como relación a todo lo largo de la tráquea al esófago. Esta relación no solamente es una relación de continuidad, sino también son órganos contiguos debido a la presencia de musculatura tráqueo-esofágica. Lateralmente a la tráquea vamos a encontrar a las arterias carótidas comunes, los lóbulos laterales de la glándula tiroides y los nervios recurrentes laringeos, tanto derecho como izquierdo. En el tórax, en la cara anterior de la tráquea, se encuentra el callado aórtico en su dirección hacia el lado izquierdo. También se encuentra la parte inicial del tronco brachiocefálico y la parte inicial de la arteria carótida común del lado izquierdo. Las caras laterales están en relación con la carótida común a ambos lados y con la subclavia, arteria subclavia a ambos lados. También a ambos lados de la tráquea se encuentran los nervios recurrentes laringeos. Más a distancia se encuentra el tronco brachiocefálico. Al lado derecho se encuentra el callado de la ácigos y, como hemos dicho, en la cara posterior solamente el músculo que se une al esófago, haciendo el músculo tráqueo-esofágico. En el tórax, vean ustedes aquí, estamos observando en este corte de Netter el esófago y por delante del esófago está la tráquea, ¿sí? Y en la cara lateral de la tráquea estamos encontrando a los nervios vagos, ¿sí? Y por delante de la tráquea vemos también la parte terminal de la vena cava superior, pero no está tan cubierta por esta. En el lado izquierdo, estamos prácticamente sin la tráquea, pero estamos viendo que la tráquea está cubierta por la carótida común izquierda, por la subclavia izquierda. Ahora, a ambos lados de la tráquea vamos a encontrar estos nódulos linfáticos traqueales que van a terminar en los traqueobronquiales. ¿Cuál es la irrigación de la tráquea? En esta imagen estamos viendo, en primer lugar, que la tráquea está irrigada por la arteria tiroidea inferior y por la arteria subclavia por medio de su rama mamaria o torácica interna y también por medio de las arterias esofágicas que vienen directamente de la aorta en algunos casos y por las arterias bronquiales inferiores. Son las arterias que van a ir a irrigar a la tráquea. Repetimos, tiroidea inferior, bronquiales inferiores, la arteria torácica interna o mamaria interna y ramas directas de la aorta. En este detalle estamos viendo la arteria
tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior, que nos está dando las arterias tráqueo-esofágicas. Estas arterias tráqueo-esofágicas, como su nombre lo indican, y llegan al esófago y a la tráquea. En la tráquea hacen un trayecto ascendente y un trayecto descendente, de las cuales van partiendo ramas transversales que se unen por medio de unos arcos alrededor de los anillos traqueales, y de ahí están partiendo las ramificaciones para llegar a la tráquea. El retorno venoso pues se realiza también por medio de las venas tiroideas inferiores y por las arterias bronquiales. Ahora, la irrigación de la tráquea también está dada en ocasiones cuando existe por la arteria tiroidea inferior de Neubauer o tiroidea inma. El drenaje linfático a los ganglios interbronquiales, intertractobronquiales y parabronquiales. La inervación de la tráquea viene pues del simpático y del parasimpático. El sistema nervioso parasimpático por medio de los dos nervios recurrentes laríngeos, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático por medio de los ganglios cervicales, cervical 1 y cervical 2, y los torácicos 1, 2, 3, 4 y 5. Puede abarcar hasta el quinto ganglio simpático torácico, de donde partirán las ramas. Aquí están las ramas en rojo, que están yendo a inervar directamente, con inervación simpática, a la tráquea y a los bronquios. Y habíamos dicho también que el nervio vago va a dar ramas, ya sea por su nervio recurrente laríngeo o por estas otras ramas que están formando ya los plexos pulmonares. Esta es una imagen de Kenhub, donde vemos precisamente los recurrentes laringeos inervando a la tráquea. Vemos a los nervios vagos y vemos al recurrente laringio izquierdo pasando por debajo de la aorta. Y de los ganglios simpáticos, cervicales y torácicos están partiendo ramitas directas y algunas otras ramas que previamente van a ir al plexo pulmonar, y de ahí partirán también algunas ramas de inervación para la tráquea. No nos olvidemos que el sistema nervioso parasimpático aumenta las secreciones y que el nervioso simpático disminuye las secreciones. Y pues cuando hay una contracción de la musculatura traqueobronquial, se utilizan simpático-miméticos para relajar esta musculatura. En la parte final de la tráquea, entre la cara anterior de la tráquea, la cara posterior de la vena cava inferior, la cara superior de la vena ácigos y la cara derecha de el callado de la aorta y el tronco brachiocefálico, se encuentra esta depresión que se denomina fosita de Baretti, en la cual se encontrarán los ganglios tráqueo-esofágicos. Una vez que la tráquea se ha bifurcado, pues nos presenta sus bronquios principales. Los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, que tienen características particulares. El ángulo que se forma en la bifurcación de la tráquea es el ángulo interbronquial, que mide aproximadamente 70 grados. Este ángulo está frenado en ocasiones por un ligamento que se encuentra en la parte inferior de este ángulo, que es precisamente el ligamento interbronquial. El bronquio principal derecho se caracteriza porque es de menor longitud, mide apenas 2 centímetros. Esto debido a que está en relación solamente con la vena ácigos, que es de pequeño calibre. Además, el bronquio principal derecho tiene un calibre mayor que el izquierdo y su dirección es prácticamente vertical. En cambio, el bronquio principal izquierdo tiene una longitud de 5 centímetros, su calibre es menor que el del bronquio principal derecho y su longitud está en relación con la aorta, que está por encima de este bronquio principal izquierdo. La dirección, como han visto aquí, es prácticamente horizontal. A partir de estos dos bronquios principales que se encuentran en el hilio de los pulmones, pues encontraremos la bifurcación de cada bronquio, y pues las bifurcaciones
de estas ramificaciones bronquiales son siempre dicotómicas. Por lo tanto, en el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos en su lóbulo superior, veremos, o mejor dicho, 3 lóbulos, veremos que hay esta primera división y esta otra. Esta que es para el lóbulo superior y este que se denomina bronquio cepa. Entonces siempre se dividen dicotómicamente los bronquios. Esa es una regla anatómica para los pulmones. Y estamos viendo aquí precisamente que esa división dicotómica comienza a nivel de la tráquea, donde la tráquea se divide en 2 bronquios principales, derecho e izquierdo. Los pedículos son los órganos que ingresan y salen de los pulmones, ¿ya? Y al igual en todos los órganos, ¿no? Son todas las estructuras que ingresan o salen de los órganos y que se encuentran a nivel de la zona de cada órgano que se denomina ilio. En los pulmones, en el pedículo, vamos a encontrar las venas pulmonares, las arterias pulmonares, encontraremos los ganglios y los vasos linfáticos y los nervios. Y como elemento exclusivo de la vía respiratoria, encontraremos en el pedículo pulmonar los bronquios principales. Del mismo modo, si nosotros vamos a otro órgano, por decir el riñón, encontraremos en el pedículo renal arteria renal, vena renal, venas o vasos linfáticos renales, ganglios linfáticos renales, nervios renales, simpáticos y parasimpáticos, y encontraremos el conducto que es exclusivo de la vía urinaria, que son los uréteres. Entonces vean ustedes que en cada película casi siempre hay las mismas estructuras. Y la región del órgano donde se encuentran estos elementos del pedículo, hemos dicho que se llama ilio. Entonces, estos elementos están en el ilio. Aquí también están representados con rojo las venas pulmonares, debido a que están llevando sangre arterial, con azul las arterias pulmonares que están llevando sangre venosa, y en este color beige los bronquios. Vamos a ver también, este pedículo que hemos visto corresponde al pulmón derecho. Este otro corresponde al pulmón izquierdo, donde vemos las arterias pulmonares, la vena pulmonar, donde vemos el bronquio principal del lado izquierdo. Ya, aquí estamos viendo nuevamente el bronquio principal. Craneal al bronquio principal se encuentra la arteria pulmonar, y una particularidad muy importante que debemos destacar es que de la cara inferior del callado de la aorta se desprende este ligamento que se une a la cara superior de la bifurcación de la arteria pulmonar generalmente, y este ligamento es el ligamento arterioso, que es un conducto en la vida intrauterina que sirve para el cortocircuito que evita que la sangre llegue a los pulmones, puesto que en la vida intrauterina no requerimos respirar, puesto que el oxígeno nos viene desde la placenta. Entonces aquí estamos viendo también el bronquio principal, los ganglios linfáticos, los nervios simpáticos y parasimpáticos. Nos faltaría ver simplemente los vasos linfáticos. Y una particularidad a nivel de los pulmones es que parte del revestimiento pulmonar, que son las pleuras, también acompaña hasta dentro del parénquima pulmonar, hasta unos centímetros o milímetros dentro del parénquima pulmonar, acompañan las pleuras a este pedículo. Los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales, y estas arterias bronquiales provienen en algunos casos de algunas intercostales, y generalmente vienen de la aorta, de la cara inferior del callado de la aorta, donde encontraremos arterias bronquiales superiores e inferiores, derecha e izquierda generalmente. Ahí vemos la estructura de la tráquea con la parte posterior, que son los músculos tráqueo-bronquiales, y en esta imagen lo que vemos es la ramificación de cada bronquio. El bronquio principal derecho, con sus características ya mencionadas, se divide en dos: el bronquio del lóbulo superior y el bronquio intermedio o bronquio cepa. Este bronquio intermedio o cepa se divide en dos: en bronquio del lóbulo medio y en bronquio del lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, por lo tanto encontraremos el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior.
el bronquio lobar superior se dividirá en un bronquio culminar y un bronquio lingular. Vamos a ver un poco más detalladamente todas estas estructuras, no se asusten. Ahora, la tráquea, debido a procesos respiratorios en los cuales se utiliza el tubo endotraqueal por muy largo tiempo, pues puede lesionarse, puede sufrir reblandecimientos y puede estenosarse, puede estrecharse, como es este caso, ¿no? Aquí están las cuerdas vocales y ahí abajo está la zona donde estaba anclado el tubo endotraqueal. Entonces, disminuye el calibre de la vía respiratoria y para eso, pues podemos emplear prótesis de este tipo, tipo malla, o prótesis de este tipo, que son prótesis fijas de plástico que solamente mantienen abierto el diámetro de la vía respiratoria. En algunos casos, si es que la patología afecta mucho a la longitud de la tráquea, pues se puede hacer también una prótesis total de tráquea con tráqueas sintéticas. Como hemos dicho, la vía respiratoria ingresa en los pulmones y pues estos son donde se encuentra la membrana alveolocapilar, que es la unidad anatómica y funcional de los pulmones. Los pulmones están cubiertos por este otro tejido que son las pleuras. Entonces dice que los pulmones aproximadamente pesan 1.300 gramos. El pulmón derecho, un poco más voluminoso, 700 gramos en el sexo masculino y 550 en el sexo femenino. Lo mismo que el pulmón izquierdo, un poco menos voluminoso, 600 gramos en el sexo masculino y 450 en el sexo femenino. Los pulmones tienen aproximadamente la forma de un cono. Sin embargo, podemos distinguir en los pulmones una cara externocostal o costal simplemente, una cara inferior o diafragmática y una cara interna o mediastínica, una base, que es la cara diafragmática, y un vértice, que es la cúpula pleural, que se encuentra dentro del cuello. Pues en la cara costal se puede observar en los pulmones fijados la presencia de unos surcos y unas eminencias alargadas en sentido anteroposterior. Estos surcos poco profundos y anchos corresponden a las impresiones costales y estas eminencias paralelas a estos surcos corresponden a los espacios intercostales. Además, encontraremos en la cara externa de ambos pulmones la presencia de una fisura principal, que es la fisura oblicua, que clásicamente se menciona que comienza a nivel de la línea que se traza entre ambas extremidades internas de las espinas de las escápulas, que coinciden con el vértice de la apófisis espinosa de la vértebra torácica 3, y a partir de ahí comienza la fisura oblicua y termina también clásicamente mencionado en la parte anterior del sexto cartílago costal o sexto espacio intercostal. Una salvedad en el pulmón derecho es que presenta otra cisura, que es la cisura menor u horizontal. Esta cisura menor u horizontal, pues se encuentra partiendo a partir de la línea medio axilar ventralmente y coincide con el cuarto espacio intercostal y o la cuarta costilla. Entonces, estas dos fisuras, la principal y la fisura horizontal, dividen en el pulmón izquierdo un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y en el pulmón derecho un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En ocasiones, que no son muy raras, se puede observar que también hay otra fisura secundaria en el pulmón derecho, especialmente, que está separando el segmento apical del lóbulo inferior del resto del lóbulo inferior. Sin embargo, esta es una variedad anatómica que no es lo normal, como en este caso del pulmón izquierdo, donde no hay esa otra fisura que esté separando el lóbulo apical. De todas maneras, viendo esta perspectiva de las caras pulmonares, pues tranquilamente podemos mencionar que el lóbulo superior del pulmón derecho se encuentra proyectado a la cara anterior del tórax
y el lóbulo inferior en su mayoría a la cara posterior del tórax. Las cúpulas pleurales y pulmonares se encuentran proyectadas hacia el cuello, ¿no? Esta es la impresión de la primera costilla y miren, esto está en el cuello, lo propio aquí. Y pues lo propio en el pulmón derecho, que el lóbulo superior se proyecta ampliamente hacia la cara superior y el lóbulo inferior se proyecta ampliamente a la cara posterior. El tener esto en mente nos ayuda en las maniobras semiológicas de auscultación pulmonar. Esto es para ejemplificar lo mismo, un pulmón izquierdo, ahí está la fisura oblicua o mayor, y vean ustedes cómo el lóbulo superior prácticamente está en relación con la cara anterior del tórax y el lóbulo inferior con la cara posterior del tórax, ¿no? Ahí está la cara diafragmática de los pulmones. Estas dos imágenes del néter nos están mostrando la cara mediastínica del pulmón derecho en este caso, porque estamos viendo la fisura oblicua o mayor y la fisura horizontal, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. La cara mediastínica, como su nombre lo indica, es la cara que está delimitando el espacio interpleuropulmonar que se ha venido a llamar mediastino. En esta cara mediastínica vamos a encontrar en ambos pulmones pues la región donde se encuentran estas estructuras anatómicas que ingresan y salen al órgano, que son el pedículo. Entonces, esta zona de los pulmones se llamará pues el ilio pulmonar. En alrededor del ilio pulmonar vamos a encontrar las relaciones. En el caso de los pulmones fijados es bastante sencillo, puesto que encontraremos en primer lugar alrededor del bronquio principal del lado derecho la impresión curva en primera instancia y vertical en segunda instancia que corresponde a la vena ácigos mayor. Entonces el callado de la ácigos y la vena ácigos mayor están haciendo su impresión y están en relación íntima con la cara mediastínica del pulmón derecho. Luego, inmediatamente por delante de la porción vertical. Entonces, la primera estructura que hemos visto es la vena ácigos con su callado y su porción ascendente. Otra estructura que está en relación con la cara posterior del pedículo y hace un surco es el esófago. Aquí tenemos al esófago y ahí está la impresión del esófago. Por arriba del callado de la ácigos, yendo de adelante hacia atrás, encontraremos la impresión de la vena cava superior. Ahí está la vena cava superior que desemboca en el corazón, por lo tanto también encontraremos una impresión muy profunda para el corazón. Impresión cardíaca, impresión de la vena cava superior, impresión de la ácigos, y vean ustedes, detrás de la impresión de la vena cava superior encontraremos la impresión de la tráquea. Ahí está la impresión de la tráquea, e inmediatamente por detrás de la impresión de la tráquea encontraremos la impresión de la parte superior del esófago. Por arriba de la impresión de la tráquea encontraremos unas impresiones secundarias que corresponden a la arteria y a la vena subclavias que están muy en relación, ¿no? Adelante está la vena y atrás está la arteria subclavia, muy en relación con la cúpula pleural, que como hemos mencionado prácticamente se encuentra en el cuello. También podemos mencionar en esta diapositiva pues que las pleuras acompañan al pedículo pulmonar al interior del parénquima pulmonar a una corta distancia. Y pues esa formación se va a venir a denominar ligamento en raqueta. Ahí tenemos las pleuras que en la parte inferior se están uniendo y en la parte superior se están separando para formar este ligamento que parece una raqueta, ligamento en raqueta. La parte inferior de estos dos ligamentos en raqueta se unen con la del lado opuesto y pueden formar lo que se ha venido a conocer con el nombre de ligamento interpleural de Morozov. En el pulmón izquierdo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo primero que llama la atención por arriba y detrás de todo este pedículo del ilio es esta depresión muy profunda, curvilínea, que corresponde a la aorta con su callado y su porción torácica. Delante de la porción torácica de la aorta encontramos una depresión que está por detrás del ligamento en raqueta que corresponde al esófago, ¿no? Ahí están esas dos impresiones. Luego vamos a encontrar por arriba del callado de la aorta, yendo de adelante hacia atrás,
las impresiones de la vena subclavia, de la arteria subclavia, de la arteria carótida común y la impresión del esófago. Entonces, del esófago por detrás, del ataque por delante, arteria carótida común y arteria subclavia. Entonces, esas son las impresiones que vamos a encontrar, además de la gran fosa cardíaca, al igual que en el lado derecho. Esas son las relaciones y las impresiones que encontramos en la cara mediastínica de los pulmones. Y aquí nuevamente estamos viendo precisamente cómo las costillas están en relación con las caras externas de los pulmones, formando impresiones, y elevaciones forman los espacios intercostales. También podemos observar cómo la parte superior de los pulmones, que se ha venido a llamar cúpula, se encuentra por arriba de la primera costilla, es decir, en la región del cuello. Y a este lado vemos cómo la vena subclavia y la arteria subclavia, tanto en su porción ascendente como en su porción que se dirige hacia el miembro superior y viene del miembro superior la vena, pues están muy íntimamente relacionadas con la cúpula pleural, tanto a la derecha como a la izquierda. Por esas razones que cuando se hacen punciones a nivel subclavio se puede realizar una punción inadvertida de la cúpula pleural. Aquí estamos viendo la cara inferior de los pulmones, que es cóncava y que se adapta a la convexidad de las cúpulas diafragmáticas, íntimamente unida a estas cúpulas diafragmáticas y a la pared costal, pues la pleura es la que va a traccionar al tejido elástico que tiene el parénquima pulmonar. En esta imagen, pues estamos viendo la distribución bronquial, bronquio principal derecho, que se divide en bronquio lobar superior y bronquio cepa, el bronquio lobar superior, que se divide en segmentos anterior, posterior, superior, posterior y anterior, el bronquio intermedio, que se divide en bronquio del lóbulo medio, con su bronquio segmentario externo e interno, el bronquio del lóbulo inferior, que se divide en sus bronquios segmentarios, apical del lóbulo inferior, interno basal, posterior basal, externo basal y anterior basal. El bronquio principal izquierdo, que se divide en bronquio lobar superior y en bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior, que se está dividiendo en un bronquio culminal, que tiene sus segmentos ápico posterior y anterior, y un bronquio lingular con sus segmentos lingular superior y lingular inferior. El bronquio del lóbulo inferior, que nos presenta el bronquio lobular superior del lóbulo inferior, el interno paracardíaco, anterior basal, externo basal y término basal o posterior basal. Aquí tenemos lo mismo. Estamos en el pulmón derecho, donde encontramos el bronquio principal derecho, que se divide en bronquio lobar superior para todo este lóbulo, ¿sí? Y en un bronquio cepa. El bronquio lobar superior se está dividiendo en tres bronquios segmentarios: el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. Pero vean ustedes cómo el ápico posterior es uno solo y el anterior es uno solo. Entonces, vendríamos a decir que el apical se va a distribuir en esta región, el anterior se distribuirá en toda esta región y el posterior en esta región. El bronquio cepa se está dividiendo en bronquio del lóbulo medio, ¿ya? Que va a tener un bronquio medial y un bronquio lateral. Y el bronquio del lóbulo inferior, que viene a ser todo este, se está dividiendo en un apical del lóbulo inferior, que ya está prácticamente aquí delimitado, en un interno basal, que no lo estaríamos viendo, en un anterior basal, que sería este, el anterior basal, el externo basal, que estaría en esta región, externo lateral basal y el término basal. Entonces, estamos viendo aquí el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, el segmento 6,
El 7 no lo estamos viendo, pero estamos viendo el segmento 8, el segmento 9 y el término basal que vendría a ser el segmento 10. Lo propio en el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo vamos a encontrar que está dividido en dos bronquios, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior se divide en un bronquio culminar y un bronquio lingular. El bronquio culminar se divide en los segmentos ápico posterior, bronquios segmentarios ápico posteriores. Entonces estaría viniendo a toda esta región apical y posterior. Y en un segmento que se dirige hacia adelante, que es el segmento anterior. Y este otro bronquio, este es el anterior, y este otro bronquio que es el bronquio lingular, que se estaría dividiendo en un lingular superior y en un lingular inferior. Y el bronquio del lóbulo inferior, que viene a ser lo mismo, se divide en dos, en bronquio apical del lóbulo inferior y en todo esto que se viene a llamar bronquio de la pirámide basal. También en el pulmón derecho se encuentra este bronquio de la pirámide basal. En el caso del pulmón izquierdo, el bronquio de la pirámide basal se divide en dos bronquios terminales segmentarios que son el ventro paracardíaco, que sería este, y el látero terminal. Entonces, solamente serían esos los que están formando la distribución en la segmentación pulmonar. Vamos a volver al puntero láser. Y pues en estas imágenes del néter nuevamente estamos viendo la segmentación de los bronquios que se representa también en esta segmentación pulmonar. Estamos viendo aquí la cara externa del pulmón derecho y la cara interna del mismo pulmón, la cara posterior y la cara inferior del pulmón derecho. Entonces, en el bronquio lobar superior se divide en dos, ¿no? En anteroposterior y en anterior, ¿no? Supero-posterior y anterior, no es antero, es supero-posterior. Entonces nos está dando el bronquio segmentario superior, el bronquio segmentario posterior y el otro es el bronquio segmentario anterior. En la cara interna se ve lo mismo en el lóbulo superior. El segmento 1 en la parte más alta, el segmento 2 o posterior en la parte posterior y el segmento 3 en la parte anterior. Luego tenemos el bronquio intermedio que se va a dividir en bronquio del lóbulo medio y en bronquio del lóbulo inferior. Aquí está el lóbulo medio que tiene dos segmentos, el interno y el externo, ¿no? Ahí está el externo y el interno. Aquí está el interno, que es el número 5, el externo, que es el número 4. Y luego tenemos todo esto que es el bronquio del lóbulo inferior. El bronquio del lóbulo inferior que nos está dando el apical del lóbulo inferior. Aquí está en la cara interna y aquí está en la cara externa. Sería este. Este bronquio, que es la otra división de la división dicotómica, viene a ser el bronquio de la pirámide basal. ¿Sí? El bronquio de la pirámide basal. Y luego este bronquio de la pirámide basal está dividiéndose en dos, ¿no? En el bronquio interno o paracardíaco, que es este, el número 7, y el resto de bronquios luego se está dividiendo en el término basal, que es, perdón, no el término, el anterior basal, que es este número 8, aquí está el anterior basal. Luego tenemos el externo basal, que es este número 9, ya, este número 9, y por último tenemos el término basal, que es el número 10, que aquí no lo estamos viendo, está oculto, pero aquí lo estamos viendo en la cara posterior al término basal. Esta imagen nos está mostrando la cara inferior, donde se ve parte del lóbulo inferior y parte del lóbulo medio. Pues en el lóbulo medio estamos viendo su segmento lateral y su segmento medial, y
Del lóbulo inferior estamos viendo el segmento interno o paracardíaco, el anterior basal, el lateral basal y el posterior basal o término basal. Este es el pulmón izquierdo y en el pulmón izquierdo estamos viendo el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El bronquio lobar superior se divide en dos, hemos dicho, el culminar y el lingular. Todo esto es el culminar. El culminar se divide en ápico posterior, 1 y 2 ápico posterior y 3 anterior. Segmento anterior del culminar del lóbulo superior del pulmón izquierdo. El segmento lingular se divide en lingular superior y en lingular inferior. Lingular superior y lingular inferior. Aquí estamos viendo todos esos por detrás. Y el del lóbulo inferior se va a dividir en bronquio apical del lóbulo inferior o segmento número 6 y en bronquio de la pirámide basal. Posteriormente se dividirá en dos, en el ventro paracardíaco o interno anterior, 7 y 8, y en término lateral, ¿no? El 9 y el 10 que están juntos, como habíamos mencionado, ¿no ve? El anterior y el interno están juntos, el externo y el posterior también están juntos en este caso. Lo mismo en la cara inferior, estamos viendo el interno y el anterior que se han reunido, el externo y el posterior que también salen de un solo bronquio. Aquí estamos viendo en estas imágenes radiográficas el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, en estas placas laterales. Esta del lado derecho, esta del lado izquierdo, y aquí estamos viendo una PA, donde estamos viendo también el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y estamos viendo su proyección para su estudio semiológico, ¿no? En el pulmón derecho ya hemos mencionado el segmento superior, el segmento posterior y el segmento anterior. Luego tenemos el lóbulo medio con su segmento externo y su segmento interno, que se está viendo en este caso. El lóbulo inferior con su segmento apical del lóbulo inferior, que no se lo ve en esta placa anteroposterior, y se ve, sin embargo, el anterior basal y el externo basal. Lo que no se ve es el paracardíaco. Y en esta proyección lateral se ve el externo basal y el término basal. En el pulmón izquierdo lo propio. El ápico posterior o segmentos 1 y 2 juntos se están viendo aquí en el culminar y el segmento 3 también correspondiente al bronquio culminar que se ve tanto lateralmente como anteriormente. Los lingulares, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior se ven tanto por delante como por la cara lateral izquierda. En el bronquio inferior, el segmento apical del lóbulo inferior o segmento 6 solamente se ve en esta proyección lateral, ¿sí? Y luego la pirámide basal, que lateralmente se ven los segmentos 8, 9 y 10 y anteriormente solamente el 8 y el 9. En ninguna de las dos se puede ver en anatomía de superficie el segmento 7 o interno o paracardíaco. Estas imágenes del néter nos están mostrando esa misma segmentación, pero en relación con una broncografía. Estas broncografías se hacían antes con contraste de bario y era pues realmente una tortura a veces para el paciente que encima de estar con una patología respiratoria, todavía se le obstruía más la respiración al introducirles el bario. Pero actualmente esto se hace con tomografía axial reconstruida y se puede observar si es que hay alguna anomalía a nivel de la vía respiratoria en los bronquios. Estamos viendo entonces aquí el bronquio derecho, ahí está el bronquio lobar superior, el bronquio cepa o bronquio intermedio, ahí estamos viendo con rojito el apical, el posterior y el anterior, el posterior y el anterior. Ahí el bronquio cepa dando el bronquio del lóbulo medio, el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. El segmento 6 o apical del lóbulo inferior, el término basal, el interno o paracardíaco es ese café, allá está, y el anterior basal.
En esta otra proyección también estamos viendo prácticamente lo mismo. Esta es una proyección anterior, el apical, el apical, el anterior y el posterior. En verde, el posterior. Apical del lóbulo inferior, apical del lóbulo inferior, ya el lingular, o no, perdón, el del lóbulo medio, el externo y el interno. Y ahí están los de la pirámide basal. El interno paracardíaco, el anterior basal, el externo basal y el término basal. Lo mismo en el pulmón izquierdo, bronquio lobar superior, donde vamos a observar, no es el derecho todavía, pero una proyección lateral, el apical, el anterior, el posterior, el lingular, no el lingular, el del lóbulo medio, el externo y el interno. Todo esto es el del lóbulo inferior, este es el superior del lóbulo inferior. Aquí tenemos nuevamente el amarillito, es el interno paracardíaco, el verde es el anterior basal, el naranja es el externo basal y el café es el término basal o segmento 10. Este ya es el pulmón izquierdo, sí, con su bronquio lobar superior y su bronquio lobar inferior. En el bronquio lobar superior encontraremos el culminar y el lingular. El culminar con su ápico posterior y su segmento anterior. El lingular con su lingular superior y su lingular inferior, lingular inferior. El del lóbulo inferior, pues tenemos el apical del lóbulo inferior, ahí está, el bronquio de la pirámide basal, el bronquio de la pirámide basal, y luego encontraremos el ventro lateral, que es todo esto, encontraremos luego el posterior, perdón, el externo, y por último el posterior, ¿ya? Ventro medial, externo, externo este de arriba y posterior este, el posterior y el externo. Externo, externo, posterior, posterior. Nuevamente, pero visto por detrás, el bronquio principal y su segmentación en el lado izquierdo. Bronquio lobar superior, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, bronquio lobar inferior. Ahí tenemos el segmento culminar, ahí está el culminar. No se ve muy bien el lingular que vendrían a ser estos, ¿no ve? Y toda la pirámide basal. Lo mismo en una proyección lateral, donde encontramos a todo esto que es el culminar, con su ápico posterior y anterior, anterior. Su lingular superior, lingular inferior, lingular inferior. Apical del lóbulo inferior, apical del lóbulo inferior. El interno anterior. El externo, no, este es el terminal. El externo es este naranja, externo, y este que es el terminal. Entonces, como ven ustedes, no hay una anomalía, no hay dilataciones en estos bronquios. Pues la tuberculosis puede producir dilataciones bronquiales que son conocidas con el nombre de atelectasias. Pero además de realizar los estudios eh, imagenológicos, bioimagenológicos pasivos, podemos hacer también estudios endoscópicos en vivo, donde se introduce el endoscopio a la vía respiratoria y se puede observar cuál es la anatomía de la vía respiratoria, si es que hay alguna alteración. Para esto es necesario que el paciente, si es un paciente nervioso, esté sedado. Estas son diferentes imágenes broncográficas. Vean ustedes entrando por los bronquios principales. Una vez que se entra por los bronquios principales, ya nos encontramos con los bronquios lobulares y luego nos encontramos con los bronquios segmentarios. Y pues prácticamente aquí estamos viendo una completa normalidad. Este procedimiento también nos permite detectar cuerpos extraños que los niños muy frecuentemente se llevan a la vía respiratoria y que pueden producir obstrucciones. Habíamos dicho que los pulmones están cubiertos por las pleuras y en esta imagen estamos viendo precisamente la pared torácica que desempeña un papel importante en la dinámica respiratoria, donde vemos las costillas, los espacios intercostales, los músculos inspiradores que son el intercostal externo y el interno, expirador, el intercostal íntimo, y estamos viendo este tejido que se llama fascia endotorácica,
la fascia endotorácica íntimamente unida a la pleura parietal, que es esta, y la pleura visceral íntimamente unida al parénquima pulmonar, y entre las dos hojas de la pleura encontramos lo que estamos describiendo aquí como cavidad pleural, que contiene una escasa cantidad de líquido que permite que ambas pleuras estén adosadas íntimamente. Entonces, nuevamente, aquí estamos observando con el número 1 la fascia endotorácica, la fascia subserosa y la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio interpleural. Aquí nos están mostrando además la vena ácigos, estamos viendo al esófago, estamos viendo la aorta torácica descendente, ¿no? Y aquí estamos viendo el cuerpo vertebral, la médula espinal, los nervios intercostales, ¿no? Estamos viendo el tronco simpático, ¿sí? Entonces, el espacio interpleural, con su escasa cantidad de líquido, que mantiene adheridas a ambas pleuras. ¿Ya? Y por fuera de la pleura encontramos un espacio con, con una pequeña cantidad de grasa que es el compartimiento extrapleural. Y aquí, como habíamos mencionado ya, el nervio intercostal y encontramos la rama dorso-espinal de los nervios torácicos. Ahí está la cavidad pleural sin los pulmones, ya como vemos, también se proyecta cranealmente. La pleura también tiene una pleura en relación con las costillas, la pleura costal, una en relación con con el diafragma, la pleura diafragmática, y una en relación con el mediastino, pleura mediastínica. Precisamente en esta imagen magistral de Grey's Anatomy, vemos el ligamento en raqueta, cómo se prolonga unos centímetros dentro del ilio de los pulmones. Y aquí vemos en esta disección cómo nos están mostrando las pleuras que tienen cierta resistencia. No nos olvidemos que lo que duele en los pulmones no son los pulmones propiamente dichos, sino las pleuras que están inervadas en su parte mediastínica por el nervio frénico y en su cara externa por los nervios intercostales y además en algunas partes de la región mediastínica y posterior por ramas sensitivas del vago y del simpático. Pues aquí vemos el primer arco, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto arcos costales. Y como verán ustedes, hasta el séptimo arco costal en la línea axilar media descienden el tejido pulmonar y a partir del séptimo arco intercostal en la línea axilar media hasta el noveno espacio intercostal desciende la pleura. O sea, la pleura está más abajo siempre que los pulmones. Pues esta pleura que queda entre el diafragma y las costillas es el fondo de saco costo diafragmático. Ya, este fondo de saco costo diafragmático es poco amplio por delante, se va ampliando lateralmente y en la parte posterior es realmente amplio. Y este adosamiento inferior de las pleuras parietal y visceral, donde no se puede percibir ningún tipo de ruidos respiratorios, es conocido con el nombre de zona muda de la pleura. Ahora vean ustedes cómo los pulmones en su borde anterior se encuentran, o su cara anterior, se encuentran cubriendo al corazón. Sin embargo, el pulmón izquierdo presenta a partir del cuarto cartílago costal una profunda escotadura, que es la escotadura cardíaca, ya que nos permite que el corazón se relacione directamente con el peto externo costal. Sin embargo, vemos que además la pleura sigue manteniéndose como un aislante entre el peto externo costal y el corazón, ¿no? Ahí tenemos el fondo de saco de la pleura. Entonces, recapitulando, el fondo de saco que se forma entre la pleura costal y la pleura diafragmática es el fondo de saco costo diafragmático. Y ahí la parte inferior, donde se adosan las dos pleuras, es la zona muda de la pleura. Este espacio costo diafragmático puede ser eh, invadido por líquido y de un derrame pleural y pues en la radiografía se ve un borramiento de este espacio, puesto que normalmente en las radiografías se ve un espacio, ¿no? Nuevamente estamos viendo ahí el fondo de saco costo diafragmático, ahí estamos viendo la pleura mediastínica
esta es la pleura costal y hacia abajo está la pleura diafragmática. Nuevamente estamos viendo aquí proyecciones de los pulmones y de las pleuras, como habíamos mencionado, miren ustedes, hasta hasta el séptimo arco costal, por delante va descendiendo un poco al octavo y al noveno a medida que se va dirigiendo hacia atrás los pulmones y pues posteriormente a nivel del arco costal 11 se encuentra la parte inferior de los pulmones, pero la pleura siempre es más descendida por detrás que por delante. En esta imagen estamos viendo el corazón, estamos viendo la pleura mediastínica y vemos pues que también hay unos fondos de saco anteriores entre la pleura mediastínica y la pleura costal. Entonces estos fondos de saco son los costomediastínicos y atrás tenemos los vértebro-mediastínicos que tienen algunas prolongaciones entre la ácigos y el esófago, fondo de saco interácigo esofágico y un fondo de saco interaórtico esofágico, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente el fondo de saco interácigo esofágico y el interaórtico esofágico, esta es la aorta. La cúpula pleural, como habíamos mencionado, se encuentra por arriba de la primera costilla y esto ya corresponde pues a la región del cuello. Es un poco más engrosada, también tiene su fascia endotorácica y la cúpula pleural está mantenida en el cuello por un aparato suspensorio de la pleura. No nos olvidemos que mantiene relaciones muy importantes con el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia, pues cuando realizamos procedimientos sobre estas estructuras nerviosas y vasculares, podemos complicarnos con punción de la pleura. Y en esta imagen de Rubier, pues estamos viendo el aparato suspensorio de la pleura, que está formado por este ligamento vértebro-pleural que se dirige desde los cuerpos vertebrales de las últimas vértebras cervicales y la primera torácica hasta la cúpula pleural. Luego tenemos un ligamento transverso pleurocostal que se dirige hacia la pleura y hacia las costillas desde las apófisis transversas. Y por último, el ligamento costopleural. No nos olvidemos que el ligamento vértebro-pleural puede tener fibras musculares y se le ha venido a llamar músculo escaleno mínimo. Pues este aparato suspensorio de la pleura va a formar junto con la pleura un compartimiento que se ha venido a denominar fosita suprarrensopleural, donde vamos a encontrar al ganglio estrellado o cérvico torácico, que es la unión del último ganglio cervical y el primer torácico en algunos casos, pero su localización es muy importante y la relación que tiene con el plexo braquial, puesto que los bloqueos de plexo braquial pueden producir bloqueo de este ganglio. En esta imagen estamos viendo las ramificaciones terminales de la vía respiratoria. Hasta donde todavía hay cartílagos es en vía respiratoria, ¿no? Es vía aérea en realidad, no vía respiratoria, vía aérea. ¿Por qué vía aérea y no respiratoria? Vía aérea porque solamente permite el paso de aire. Vía respiratoria porque se produce intercambio de oxígeno y CO2, el proceso de la respiración, ¿no? Entonces, las partes más terminales de estos bronquios, de estos bronquiolos, vendrán a ser los bronquiolos respiratorios, puesto que ahí sí se realiza intercambio de oxígeno y de CO2, y estos bronquiolos respiratorios se terminarán con unas dilataciones llamadas alveolos. Estos alveolos y los bronquiolos terminales están rodeados por capilares y están formando una membrana llamada membrana alveolo-capilar. Ahí tenemos una imagen de los alveolos, ¿ya? Y ahí tenemos los sacos alveolares que se mantienen dilatados por la presencia de la sustancia surfactante. La sustancia surfactante que se forma entre la 28 y la 32 semana de desarrollo. Entonces, si hay un nacimiento prematuro antes de las 28 semanas, es casi seguro que no tiene surfactante y hay que inyectarle surfactante artificial. Después de las 32 semanas, posiblemente necesitemos surfactante, pero no es mandatorio. Entonces, ahí están los alvéolos dilatados y ahí tenemos los capilares.
Entonces, entre la pared alveolar y la pared capilar se forma la membrana alveolo-capilar que mide aproximadamente media micra de espesor, y esa media micra de espesor nos permite el intercambio gaseoso libre entre los capilares y los alveolos. Y una vez que están en los capilares, pues las moléculas de oxígeno se integrarán a los glóbulos rojos por los cuales son transportados. Esta membrana alveolo-capilar o membrana respiratoria debe medir media micra de espesor. Si por excitación se produce la fibrosis pulmonar o neumoconiosis, pues aumentará de espesor y evitará el intercambio tranquilo o normal de oxígeno y CO2. Y el paciente pues acumulará CO2 e integrará poco oxígeno y siempre estará cianótico, siempre estará de color azul. Los pulmones tienen una capacidad que se llama capacidad pulmonar total, que es de aproximadamente 6 litros, ¿sí? Dentro de esa capacidad pulmonar total vamos a tener algunos volúmenes y algunas capacidades. Ya los volúmenes son variables y aquí tenemos este esquema ya que se continúa aquí, que es el que corresponde al volumen llamado corriente. Este volumen corriente que es de medio litro, o sea, 500 ml normalmente, ya en una persona de 50 kilos, porque el volumen corriente se calcula entre 8 y 12 mililitros kilogramo peso, pero empíricamente decimos que todos tenemos un volumen corriente de 500 mililitros. Luego, cuando inspiramos después de una respiración normal, pues vamos a hacer que nuestros pulmones insuflen más aire y aumenten su volumen, y a ese volumen se llama volumen de reserva inspiratoria. Cuando nosotros expiramos y hacemos que pues los pulmones se vacíen un poco más, esa cantidad que expulsamos es el volumen de reserva inspiratoria, que más o menos tiene una capacidad de 1000 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria tiene una capacidad de aproximadamente 3 litros. Ahora, si nosotros sumamos el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, tenemos toda esta línea que se viene a llamar capacidad vital, ¿sí? Ahora, el volumen corriente más eh, el volumen de reserva inspiratoria se llama capacidad inspiratoria. El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y un volumen que se llama residual se llama capacidad residual funcional. Y la cantidad de nitrógeno que queda dentro de los alveolos, que normalmente siempre están llenos de nitrógeno, se llama volumen residual. Ese volumen residual es de aproximadamente 1,5 litros. Siempre tenemos 1,5 litros de parte del aire en los alveolos, que mantiene dilatados a los alveolos, ¿no? Ahí están los volúmenes que habíamos mencionado, el volumen residual. Y aquí precisamente dibujamos un alveolo. El volumen residual es lo que siempre está ahí. No nos olvidemos que un concepto es la fracción inspiratoria de oxígeno, que es del 21%. ¿Por qué 21%? Porque tenemos solamente 21% de oxígeno en el ambiente. Entonces, en todas partes, a nivel del mar, a nivel de la altura, el 21% del aire es oxígeno. Entonces, el resto es CO2 y es nitrógeno. Entonces, tenemos el volumen residual que siempre está manteniendo abiertos a los alveolos. Luego tenemos este que es el volumen de reserva respiratoria, este que es el volumen corriente, que es el que siempre se está moviendo, y el volumen de reserva expiratoria. Pues la sangre, para que sea oxigenada, llega a los pulmones por medio de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que parte, como sabemos, del ventrículo derecho. Habíamos dicho que una particularidad es que se une al callado de la aorta por medio de este ligamento, el ligamento pulmonar. Y luego se divide en su rama izquierda y su rama derecha y empieza a ramificarse dentro de los pulmones.
Ahí tenemos precisamente el ligamento arterioso, hay ventrículo derecho, arteria pulmonar, y ahí está la división de la arteria pulmonar, y ahí están sus ramas que se encuentran en un plano anterior. Ahí tenemos a la arteria pulmonar, como habíamos dicho, sus ramas están en un plano anterior y corresponden a la segmentación bronquial. Entonces, vamos a tener una arteria, por ejemplo, apical, posterior y anterior, que en ocasiones tienen otros nombres, sin embargo, siempre tienen esa misma distribución. Superior del lóbulo medio y externa del lóbulo medio. Tenemos la arteria paracardíaca para el bronquio paracardíaco, la ventrovasal, la laterovasal y la terminovasal, con nombres similares a los bronquios. Entonces, la distribución de las arterias siempre es paralela a la distribución bronquial. En esta otra imagen también estamos viendo aproximadamente lo mismo. Es una imagen de Rouvier, donde vemos la arteria pulmonar distribuyéndose paralelamente a los segmentos pulmonares. En cambio, las venas son intersegmentarias. Aquí vemos la cantidad de nombres que tienen estas venas intersegmentarias. Sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico y práctico, no son de mucha utilidad. Sin embargo, debemos acordarnos que existen esas venas intersegmentarias y hay otras que son perisegmentarias, ¿no? Como estas mediastínicas apicales, mediastínica anterior, que las vamos a ver luego como formando parte de las raíces de las venas pulmonares. Hay una sola arteria pulmonar para cada pulmón y hay dos venas pulmonares para cada pulmón. Ahí tenemos en el pulmón izquierdo también la distribución de las arterias. Ahí está, por ejemplo, la arteria lingular, lingular superior, lingular inferior, la arteria apicoposterior, la rama superior del lóbulo inferior y la arteria de la pirámide basal. Lo propio en el pulmón izquierdo encontraremos estas venas intersegmentarias, que si hacemos el ejercicio de ponerle los nombres, pues será interápico ventral, interápico dorsal, ¿no? Ventrolingular, interlingular. Entonces no hay donde perderse en nombrar a estas venas intersegmentarias. Y tenemos las perisegmentarias, que son las mediastínicas, que están drenando la sangre de las pleuras, ¿no? Aquí estamos viendo la distribución o el retorno de las arterias pulmonares. Estas, las arterias pulmonares. Entonces, ¿cómo son las venas pulmonares? Perdón. El retorno de las venas pulmonares. Me estoy equivocando porque las venas pulmonares están dibujadas aquí con rojo porque traen sangre oxigenada. Las venas pulmonares que terminan en la aurícula izquierda traen sangre oxigenada de los pulmones. Entonces son dos venas pulmonares para cada pulmón. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. Entonces vamos a empezar por el lado derecho y veremos que la vena pulmonar superior derecha tiene una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior está formada por esta vena que está viniendo de la parte superior del lóbulo superior, que es llamada rama mediastínica o tronco mediastínico. Luego tenemos otra que es la apicoposterior o cisural superior, aquí está también el nombre. Y luego tenemos esto que se llama eh, interlobar anterior, tronco interlobar anterior, que están formando la raíz superior de la vena pulmonar superior derecha. La raíz inferior está formada por la vena cisural inferior y la medial mediastínica subpleural. Estas dos están formando la raíz inferior y se juntan las dos raíces, la superior y la inferior, y forman la vena pulmonar superior derecha. La vena pulmonar inferior derecha está formada también por dos raíces. Una raíz superior que está formada por esta vena que se llama interápico basal, o sea, entre el segmento apical del lóbulo inferior y la pirámide basal. Y la raíz inferior por la vena intersegmentaria de la base, que se juntan y van a formar la raíz inferior de la vena pulmonar inferior derecha. En el lado izquierdo, lo propio. La vena pulmonar superior izquierda tiene una raíz superior
que está formada por la vena ápico posterior, que se llama también tronco central, y una anterior o intercúlmino lingular. Sí, ahí está la arteria intercúlmino lingular, y una raíz inferior que está formada por la lingular o intersegmentaria de la língula y una caudal mediastínica subpleural. Entonces, las dos raíces se unen y forman la vena pulmonar superior izquierda. Y la vena pulmonar inferior izquierda tiene un origen muy similar a la del lado derecho. Se está formando por una raíz superior que es la interápico basal y una raíz inferior que es la intersegmentaria de la base, y así se forman estas venas pulmonares. Como ya hemos mencionado, los bronquios están irrigados para su irrigación nutricia por las arterias bronquiales que vienen de la aorta. El retorno venoso es hacia el sistema ácigos y el drenaje linfático a los ganglios linfáticos peritraqueales o paratraqueales y a los traqueobronquiales. Y de ahí, pues, al conducto torácico y a la gran vena linfática en el lado derecho. Aquí en estas disecciones, pues nos están demostrando que los ganglios linfáticos sí existen y que se los puede disecar y que se los puede preparar. Los pulmones y la vía respiratoria, pues están inervados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El parasimpático viene directamente del nervio vago por medio de las ramas recurrente laringea, y el nervio vago propiamente dicho, derecho e izquierdo. Y el componente simpático viene de los ganglios cervicales simpáticos inferiores y torácicos superiores, que están formando plexos pulmonares anterior y posterior alrededor de la tráquea. Ahí están los plexos pulmonares anteriores y posteriores, y que luego con las arterias se ramifican a nivel de la tráquea y a nivel de los pulmones. Aquí tenemos una disección de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tráquea, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Con sus características anatómicas del bronquio principal derecho, bronquio lobar superior, el bronquio cepa. Del bronquio lobar superior, el anterior, el posterior, y nos faltaría el apical. Del bronquio cepa, bronquio del lóbulo medio con su externo y su interno, y el bronquio del lóbulo inferior con su apical del lóbulo inferior, el bronquio de la pirámide basal con su interno paracardíaco, anterior basal, externo basal y término basal. En el pulmón izquierdo lo propio, bronquio del lóbulo superior con su bronquio culminar, su bronquio lingular. Ahí tenemos el ápico posterior y el anterior, lingular superior, lingular inferior. El bronquio del lóbulo inferior con su bronquio segmentario apical del lóbulo inferior, el bronquio de la pirámide basal, interno paracardíaco, anterior, el término basal. Esta es una disección muy parecida, realizada por el doctor Fernando Torres Apaza, pero donde además estamos viendo, junto con los bronquios principales derecho e izquierdo, a las arterias. Ahí están las arterias y ahí están las venas. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, ¿no? Estas son izquierdas y estas son derechas. Estamos viendo el bronquio del lóbulo superior, el bronquio intermedio, bronquio del lóbulo medio, bronquio del lóbulo inferior. Y ahí estamos viendo cómo en una placa radiográfica al paciente se le invita a inspirar, y pues las zonas más oscuras siempre son la presencia de aire, y esto nos indica que a en esta placa, en estos pulmones, están relativamente normales, puesto que se ve la trama broncovascular hasta los 2/3 desde la línea media, ¿no? El tercio externo no tiene esa trama. Ahí está. Nuevamente nos están mostrando la trama broncovascular, 2/3 a partir del ilio. El tercio externo, por ser muy delgadas las arterias y las vías respiratorias, no se aprecian en una placa
radiográfica. En una placa radiográfica también podemos, conociendo la anatomía, apreciar las fisuras. En este caso estamos viendo el pulmón derecho, ya con una fisura mayor, que es esta, y su fisura horizontal. Y se superpone la fisura oblicua del pulmón izquierdo en esta placa lateral. Aquí estamos viendo la fisura horizontal del pulmón derecho. Aquí, ¿qué estamos viendo? El fondo de saco costodiafragmático que a este lado, que es el lado derecho, está borrado por un derrame pleural, ¿sí? En esta imagen estamos viendo un derrame de mayor magnitud, ¿sí? En esta estamos viendo en la parte superior la presencia de un quiste hidatídico. Y ahí está precisamente el quiste hidatídico ya siendo extirpado de un pulmón que está vivo. Aquí nuevamente en una imagen un poco más clara vemos muchas cosas, ¿no? Vemos la cúpula pleural, vemos el botón aórtico, vemos el corazón, pero nos llama la atención que el fondo de saco costodiafragmático también del lado derecho está velado y borrado y el líquido está ascendiendo porque se trata de un derrame pleural que se debe resolver con un sello de agua. Aquí buscamos la trama broncovascular y no la encontramos, pero encontramos aquí un muñón que nos indica que el pulmón está colapsado, ¿no? Todo el resto está lleno de aire y está colapsando al pulmón. Entonces, ahí estamos viendo nuevamente un pulmón colapsado. Ahí está la trama broncovascular a este lado no hay trama broncovascular y ahí está el pulmón colapsado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Ya sea derrame pleural o sea un neumotórax, pues se hace un sello de agua. Cuando se trata de un neumotórax, el sello de agua debe de ir dirigido cranealmente para que el aire sea drenado hacia este sello de agua. Y si se trata de un derrame pleural de líquido o de pus, un piotórax o un hemotórax, pues la punta del drenaje debe ir hacia abajo y conectarse al sello de agua. Este es un paciente de una cirugía torácica. De rutina se le coloca un sello de agua. Ahí estamos viendo cómo haciendo una pequeña ventana en el tórax por un espacio intercostal se puede examinar los pulmones y con ese sistema es que se extirpó el quiste hidatídico que les había mencionado. Aquí hay un derrame de pus, piotórax. Se está haciendo primero una centesis, una toracocentesis para ver de qué se trata y luego se hará una pleurotomía para drenar. También se pueden hacer cirugías endoscópicas en los pulmones y ahí varias veces hemos hecho ya este tipo de cirugías. Y aquí tenemos un equipo de disección con el doctor Max Torres, que ya no está con nosotros, el doctor Álvarez, que ya está jubilado, el doctor Rivera y mi persona, que hemos trabajado en bastantes cadáveres. Muchísimas gracias por su atención.